Planeamos este congreso hace 1 año y medio y ha sido todo un don conocer a mis copresentadores. El ponente siguiente es un cirujano bien conocido, el Dr. John Holcomb. Dr. John Holcomb es director del Centro de Translational Injury Research en Houston, Texas. También tiene muchos títulos, pero más impresionante es vicepresidente del departamento y es profesor de cirugía y es director de cirugía. También contribuye a venderles revistas. Ha recibido premios militares, incluyendo un Bronze Star y medallas de combate. Y ha contribuido mucho al tema de trauma. Entonces, les dejo con él. Gracias. Bueno, gracias. Es un honor estar aquí con ustedes en este hotel. Vamos a hablar de la evolución de la reanimación de trauma en los últimos 153 años, 1864 a 2017. Hablábamos de la guerra civil antes y vamos a seguir con eso. Un poco de epidemiología, hablando de las lesiones. Las lesiones causan muchísimos muertos. Más que el total de muertes por VIH, TB y paludismo combinados. Es la causa número 1 de la muerte en todo el mundo, según la OMS. Todos conocemos el trabajo de Toniecki y la triadaletal. Pero hay una distribución unimodal. Esas son las causas de muerte en nuestros centros hospitalarios. En el círculo ven que la mayoría de las muertes ocurren en la primera hora. Y de ahí hay un descenso rápido hasta 5 semanas después. Viendo más en detalle ese primer día, ven que la mayoría de las muertes ocurren en las primeras 4 horas. Los minutos realmente cuentan después de una lesión. ¿Cómo se para el derrame ensangrado? Muchos de nosotros hemos participado en estudios cambiando un variable para ver si hay una diferencia, pero no se hace así en la práctica. Hay muchísimas herramientas, productos de sangre y de concentrados y otros dispositivos. También hay cirugía también para parar el sangrado. Y combinando todo eso, hemos visto una reducción de un 30% de muerte por sangrado, de 61 a 24% de todas las muertes en el hospital. Hablando de la sangre, ¿dónde empezamos? Con la reanimación. La reanimación empieza a nivel prehospital. Estando uno en una sala de operaciones está bien, pero antes de eso empezamos el tratamiento con plasma líquida, con glóbulos rojos. Ahí ven los productos que recibimos. No les damos fluidos claros. Si ven la evolución de la reanimación en 1864, se usaba en la sangre entera y también en las 2 guerras mundiales, la sangre entera. Después, en los años 70, hubo una distracción. Luego, en el 2007, de nuevo, llegamos ahí. Y en el 2017, plasma deshidratada y sangre entera.
En esta diapositiva ven que el primer ejemplo de transfusión de sangre entera fue en 1864. El soldado Russell Gross recibió un balazo en la pierna derecha. Tuvo una transfusión de 2 onzas el día 15 de agosto. El donante fue un alemán fuerte y saludable. No sé por qué pusieron alemán ahí, pero está ahí en el documento. El doctor Bentley fue el cirujano que hizo la transfusión y se convirtió en primer presidente de cirugía y tercer rector en la Universidad de Arkansas. Y también murió en el 1917. Y es avanzando a la Primera Guerra Mundial con muchísimas muertes. Se hizo más común la laparotomía. Y repasando la documentación, se puede ver que la reanimación permitió que la cirugía continuara. En la Segunda Guerra Mundial, muchísimas muertes. Estados Unidos empezó inicialmente con plasma únicamente y los productos de sangre no sentían la necesidad para ello. Sin embargo, el sistema británico utilizaba la sangre entera. Y cuando Churchill estaba en el campo de batalla en África, viendo la diferencia entre los americanos y los británicos, vieron que los soldados lesionados británicos tenían mejores resultados. Fueron prácticas diferentes y sentían que el uso de sangre entera por parte de los británicos ayudaba. Cuando Churchill vio eso, él recomendó a los generales, pero ellos lo rechazaron y los reporteros del New York Times lo pusieron en la 4ª página. Y el mensaje a los generales no produjo un cambio, pero el artículo en el New York Times sí. Entonces, poco después empezaron un tratamiento de los soldados americanos con sangre entera. En Vietnam también enviaron decenas de miles de unidades de sangre entera. Empezaron ahí también a escribir de SDRA. No sabemos si hay un efecto de causa-consecuencia, hablando de síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA. Pero ciertamente hay un paralelo entre eso y el uso de cristaloides y componentes. En el 1975 hablaron de sangre entera. Fue como la última referencia durante unos 30 años. Decían que con poco sangrado se puede usar cristaloides y componentes, pero si no, la sangre entera. También está la recomendación de Carico y Canizaro, que dicen que hace falta un poco de cristaloide durante 45 minutos, bastante lento en la fisiología actual, mientras que hasta que esté disponible la sangre entera. Esa fue la última documentación. Counts trabajaba en la Universidad de Seattle, en Washington, y hablaba de 27 pacientes que requirieron transfusión masiva y fue sangre entera modificada, o sea, que ya tienen plasma ahí. Pero no sabían que la sangre entera modificaba la cantidad de plaquetas. Yo fui internado en el 85 y se citaba ese documento para justificar el no uso de plaquetas en producto que se usaba en el 79 y ya no se usaba en el 85 y después. También hay un documento del doctor Harrigan en Detroit. Escribió en 1985 que 18 pacientes sin grupo de referencia recibieron 21 unidades de glóbulos rojos, una proporción 4:1 con PFC,
se hacía referencia a ese documento durante 20 años de cómo se hace una transfusión masiva en Estados Unidos. Fue el motor para ustedes que analizan la documentación. Podrían usar un documento de ese índole para determinar su práctica. Así fue durante 20 años. En el 2013 hubo un documento del Dr. Larry Reed, 33 pacientes usando sangre entera modificada, un producto ya no disponible, comparando las plaquetas profilácticas y el sangrado de coagulación. Hasta que se termine eso, la mayoría de nosotros intentaríamos evitar eso. Hubo un estudio con 78 pacientes, otros estudios pequeños, la mayoría de los productos ya no están disponibles, y eso manejó la terapia de transfusión durante 30 años en Estados Unidos. Y ahora con los desarrollos hemos llegado a tecnologías y terapias que reducen mucho la mortalidad por trauma y sangrado. Aquí va mi tangente, voy a hablar de cristaloide. Aquí pueden ver algunas de las referencias. El Dr. Reed también lo va a mencionar a nivel de órganos, en todo la persona. Más cristaloide es peor que menos. No se utiliza el lactato de Ringer para las células. ¿Por qué lo usamos? Porque es barato y hay disponibilidad, pero no es mejor para el paciente. Aquí se ve el intestino en cristaloide. Yo mostré eso a los residentes porque ellos no lo ven. Es un paciente. Él recibió 25 litros de cristaloide, casi sin plaquetas, y pensamos que iba bien. Y algunos de ustedes se acuerdan de esas imágenes. En el 2007 lanzamos un editorial sobre el daño de la reanimación de control de daños. Queríamos parar el sangrado por todos los métodos disponibles. Hay muchísimos autores. Los componentes de reanimación de control de daños o DCR han evaluado, pero el objetivo principal es parar el sangrado. Empezando desde el nivel prehospital, hay que minimizar el uso de cristaloide, un equilibrio 1-1-1 o sangre entera, usar plasma como el primer fluido de reanimación, mayor uso de plaquetas para usarlos de forma a un momento más temprano, revertir hipotermia y acidosis y parar un sangrado de nuevo. Es el mensaje principal. Desde el 2007, en la siguiente década, hubo muchísimo trabajo por muchos de ustedes en esta sala y en esta llamada. Hubo estudios retrospectivos, civiles, militares, hospitales, individuales, autofinanciados o financiados por el Departamento de Defensa, NIH. Y de ahí hubo un estudio aleatorizado en Estados Unidos y publicado hace 2 años. No hubo diferencia en la tasa de mortalidad de 24 horas y 30 días, pero cuando los pacientes llegaron a hemostasis, el tiempo de muerte fue de 2.3 horas. Entonces, con más equilibrio en la reanimación, llegaron a esto.
ven los niveles, las curvas son casi iguales con una intervención temprana y las curvas no vimos un cruce en ellas. Y la importancia es que el punto de diferencia era 3 horas. No pudimos reportar esto porque la FDA no lo permitió, aunque lo pedimos. Hubo 24 horas. Publicamos trabajos que hablan de puntos anteriores conjuntamente con la FDA y salieron antes, por lo que parece tener sentido. Si vemos el tiempo medio hasta la muerte hemorrágica, que son 2 a 3 horas, ese debe ser el punto de tiempo en el estudio. Esta diapositiva no se puede leer, es imposible. La coloqué aquí para decir que 23 complicaciones especificadas sin ninguna diferencia entre los grupos. Todas las consecuencias inflamatorias fueron exactamente la misma. Esto fue un estudio aleatorio retrospectivo que hizo uno de nuestros colegas, el doctor Benat de Nepal, durante 6 años. Tuvimos lesiones hepáticas, una grado 4 y 5, y vean la reanimación cambiando. La reanimación, no hay ninguna técnica mágica que utilizamos en Houston. Aumentamos la tasa no operatoria exitosamente y disminuimos la tasa de transfusión para pacientes con lesiones hepáticas contundentes. Aquí, al cambiar la reanimación a una reanimación balanceada, se disminuye la tasa operatoria. Y aquí esto se diseminó por todos los países en el mundo. 71% de los centros que participaron en el programa de mejoramiento de calidad de trauma dijeron que utilizaron este enfoque. Ellos recapitularon con la sangre entera. Así que hoy la reanimación, si vamos a ver todo esto, se ve de 1 a 1. Es un estándar de atención en evolución. Es difícil de hacer en miles de lugares. Cuando hablo de esto, si tenemos mucho plasma y plaquetas, se puede hacer, pero ¿qué pasa con los pequeños lugares que no cuentan con material suficiente, con plaquetas? ¿Cómo hacer que esto ocurra allí para proveer el estándar de atención en pacientes traumatizados? Y si leemos la bibliografía en pacientes con lesiones sangrantes severas, se trata de 1 a 1 a 1. En el caso de sangrado materno o las hemorragias, eso es una causa de muerte. También el sangrado ectópico. Las plaquetas se pueden almacenar en frío inmediatamente entregadas como sangre entera. El plasma se puede almacenar en frío inmediatamente entregado como sangre entera. Y el crío se puede almacenar en frío e inmediatamente entregado como sangre entera. Así que la sangre entera permite entregar las plaquetas, el plasma y el crío, y todo en conjunto, y almacenarse en frío por muchos días. Ahora, ¿qué pasa con este banco incompleto que no tiene este plasma y que no tiene plaquetas? En Houston, en el Texas Medical Center hay 300 camas que no cuentan con plaquetas, y no pensemos en el plasma líquido disponible. Así que si tenemos un hospital a 10 millas de mi hospital donde puede haber un accidente o un sangrado materno ectópico, no tenemos esa relación 1-1-1. No hay que ir a un hospital de 50 camas. Si vamos a 50 millas fuera de Houston, tenemos un hospital que no lo puede hacer. Así que ¿cómo logramos esto? Bueno, el militar, el ejército vio esto y dijo, no vamos a buscar todo esto y vamos a utilizar sangre entera. Así que aquí estamos. Este es el memorando. No se puede ver todo esto en detalle, hay muchos documentos, pero en todo caso ellos están tomando y comprobando sangre entera y enviándola a Afganistán. Y ahora tenemos doctores en Afganistán, Irak y Siria que llevan 2 unidades de sangre entera con ellos como fluido de reanimación primario. Uno puede decir, si ellos pueden hacer eso, ¿cómo puede ser que no se pueda hacer en Houston, o en Mayo, o en Pittsburgh, o en San Antonio? Coloco esos 4 lugares porque ellos utilizan sangre entera, igual que en Afganistán, Siria e Irak. Hoy, si aceptamos la lógica de los datos detrás de la reanimación balanceada de 1-1-1, la conclusión lógica es utilizar sangre entera, como hizo el doctor Bentley durante la guerra civil con sus jóvenes soldados.
los datos son bastante convincentes. No hay estudio aleatorio prospectivo respecto a la sangre entera. Desde los 70 no hay datos y no hay estudio aleatorio prospectivo, así que en este caso no hay estudio aleatorio prospectivo para descartarlo. Eso no funciona así. Desafortunadamente tenemos 10.300 unidades que se han entregado, que se siguen entregando a los heridos en combate, y esto es superior a terapia normal. Ahora tenemos un artículo sobre la medicina de operaciones especiales que dice que la sangre entera es el fluido de reanimación principal para todo el departamento de defensa. Todo lo demás es secundario. La sangre entera aparece una y otra vez en cada guerra que hemos estado. En los 70, Irak, en Afganistán con 10.000 unidades, se continúa hoy con Irak. Así que esta idea no es nueva, así que lo podemos utilizar con civiles. Se lleva 3 o 4 años hablando de esto. Hay estudios muy buenos in vitro. Si tomamos la relación 1:1:1 y la colocamos en un beaker y hacemos una prueba de sangre entera, todas las pruebas de laboratorio sugieren que la sangre entera es superior en su capacidad hemostática o el potencial a la recombinación o reconducción 1:1, porque no tiene todos los preservantes y diluyentes, o sea que van en todos los componentes. Sangre entera para reanimación hemostática. Aquí tenemos Spinella y otros más, junto con Gassel de Mayo, que dicen que los beneficios logísticos, económicos y clínicos de tipo O de sangre entera almacenada en frío es muy superior. Se puede almacenar hasta 21 días y hay una función mejorada en la parte hemostática en el caso de la transfusión. Hablamos de esto ya. Lo importante es la logística. ¿Cuántos han estado con una persona que está allí y verificamos los papeles y ya no, decimos que yo no lo hago ya, pero solíamos hacerlo antes? Las enfermeras odian todos esos papeles, entonces hicimos un estudio aleatorio prospectivo y las enfermeras les encanta la sangre entera porque se verifica una unidad en lugar de 4 y es fácil de colgar. No hay que estar monitoreando toda la plaqueta y todo lo demás. Pensamos que sí disminuye la exposición del donante 1 versus 4 y también los errores administrativos, que es una de las causas comunes de reacción en transfusiones en nuestro país. Aumentamos el valor para el paciente, mejoramos los resultados por el potencial hemostático, que es diferente a los demás componentes, y decía que disminuimos los errores. Así que la logística es muy importante. Una vez que se colocan todas las relaciones correctas, así se debe, y así es que lucía en realidad. El piso lleno de papeles, bolsas colgando por todas partes. ¿Por qué no facilitar esto? Y los errores administrativos también disminuyen. Todos están de acuerdo con eso. La sangre entera viaja por todo el mundo: Noruega, Pittsburgh, Mayo, San Antonio, Houston. Ayer se hablaba de esto y él estaba en su ambulancia en Houston. Yo quería tomar una foto de esto. En Houston, en el lado del noroeste, si tiene una herida de arma o si tiene un accidente, en este caso, puede haber problemas. Lo mismo está pasando hoy también en Mayo, en San Antonio. Lo esperamos tener para un mes también para solucionar esta situación. Este trabajo de la situación de la ciencia de Stubbs, Zelinsky y Jenkins va a hacer un detalle de todo este proceso utilizando grupos de pacientes traumatizados y sangre entera. Esto es lo que estamos haciendo, y finalmente Philip y Andrew hacen un trabajo sobre la economía, la eficacia de todo esto, y esto es lo que lleva a la conclusión lógica. Así que mi solicitud es: salgamos de esto, no actuemos de manera reactiva, lideremos el camino y utilicemos sangre entera en pacientes con sangrado. En pacientes sin sangrado no hablé mucho, quizás se pueden hacer preguntas. En pacientes sin sangrado quizás no necesiten nada o muy poca terapia de componentes, así que vamos a traer la sangre entera de vuelta y utilicemos esto para los pacientes con sangrado. Y aquí tenemos las diferentes cosas que hacemos. La sangre entera por sí sola no es una magia, es parte de toda la logística que utilizamos para mejorar esto. Muchas gracias por su atención.